Muy buenas noches, Guatemala. Mi nombre es Luis Alberto Lima. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Seguridad. Feliz año 2025. Hoy vamos a iniciar con los capítulos de este año. Hoy vamos a tocar un tema bien importante, bien sensible, hasta cierto punto podríamos decir tabú en nuestras sociedades latinoamericanas. Pues en otras latitudes del mundo pues sí se aborda este tema de una forma más frontal, más amplia, más institucional, podríamos decirlo, desde el punto de vista público y privado. Hoy tenemos con nosotros al doctor Óscar Quinteros. Él es médico y cirujano de la Universidad Francisco Marroquín. También ha sido analista y consultor en varias áreas de trabajo, en temas, por ejemplo, de liderazgo, especialista en factor humano, en elaboraciones de valores de códigos y ética. En psiquiatría también ha hecho labor, ha estado tanto en lo público como en lo privado. Doctor, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Luis Alberto. Es un honor. Placer, igualmente para mí. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es la salud mental. La salud mental en Guatemala es, considero yo, uno de los temas que poco se ha abordado en todo el sistema de salud. A nivel público principalmente, a nivel pues privado sí hay un abordaje un poco más fuerte, un poco más grande. Como les dije al inicio, hablar de depresiones, hablar de ansiedades, hablar de trastornos mentales es un tema tabú. Todavía en nuestras sociedades el tener esta situación puede generarnos rechazo o estigmatización en algunos campos de la sociedad. Para el final del año 2024 salieron algunos datos que me dejaron un poco como con preocupación. Casi que cada dos de lo que queda registrado, pues porque nosotros en Guatemala carecemos de varias estadísticas. Pero estábamos viendo que por lo menos de 2 a 3 personas diarias se suicidan en Guatemala. Y esto pues definitivamente es una serie de factores que se mezclan. Vemos que en el año que pasó, en este primer año de gobierno, pues la situación estuvo igual o peor. Pasamos de un mal gobierno a un gobierno peor. Entonces, los factores de desarrollo social, educación, salud, seguridad, el desarrollo económico impactan en la población. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que vamos a tener una sociedad enferma, como le pasa a Estados Unidos, con el tema de la droga. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, nosotros ponemos los muertos en toda Latinoamérica. Es un problema de seguridad pública, pero el tema del consumo de drogas a nivel de Estados Unidos es un problema de salud pública, donde ellos lo que tienen es una sociedad enferma. Pero bien, doctor, quiero platicarle a usted acerca de esto, que nos vaya usted orientando en su experiencia, que ya es de muchos años. Como primer punto, para que nuestros televidentes entiendan qué es lo que vamos a hablar. ¿Qué es la salud mental desde un punto de vista médico, que es el área que usted aborda por su profesión, y desde un punto de vista social? Pienso que es importantísimo establecer una serie de parámetros acá que nos pueden resultar interesantes. La vida de todos los seres humanos constituye en sí misma un equilibrio. Y este equilibrio está formado de temas como la espiritualidad, el amor, la salud, la economía y el trabajo y la responsabilidad que van de la mano. Ya mencionaste la ética, que está implícita en todo esto. Y entonces ese equilibrio que pues es un poco paradójico que empecemos desde esta perspectiva, Luis Alberto, porque este equilibrio constituye realmente lo que es el uso de la energía que los seres humanos tenemos, que es la emoción, claro, y la producción de pensamientos y la producción de sentimientos, que ya es un proceso derivado de esta emoción. Pero todo esto se llama estrés. Y pocas veces nos hacen comprender esto o nos educan en el sentido de enseñarnos que el estrés no es
es solo algo que se enseña con una técnica, que se domina, que se controla, que se maneja, y todo este tipo de cosas que le dicen a uno mercadológicamente muchas veces. Clínicamente tiene otra connotación, y esto es lo que uno ve constantemente en clínicas, en hospitales y en todo lo demás. Pero quiero partir de esto porque este desequilibrio es lo que no constituye la salud mental. Ahora, dogmáticamente, pues teórica y clínicamente, la salud mental se refiere a todas aquellas enfermedades o a la ausencia de enfermedades mentales como la esquizofrenia, la bipolaridad, todas las degeneraciones mentales como degeneraciones cerebrales, atrofias cerebrales, todo lo que son las demencias, ¿verdad? Las demencias preseniles, que para fines prácticos pues lo vamos a dejar ahí porque esto no es una clase de neuropsiquiatría tampoco, ¿verdad? Pero esto es lo que constituye la ausencia de la salud mental. Y el tratamiento de esas enfermedades mentales es un sistema que pertenece a lo público. Y como bien lo dijiste, tiene que ver, o está implícito en todo esto, la economía, todo el contexto social, la forma en la que las sociedades se desempeñan, se desarrollan, se involucran, la forma en la que se educa a la población para reconocer ciertos elementos y obviamente las consecuencias que todo esto va a tener en el comportamiento de las personas. Pero hay una parte que es lo que no nos cuentan todo el tiempo y está constituido por todas aquellas alteraciones, trastornos o disrupciones de la emocionalidad, de la psicología y del comportamiento, que es un área que pertenece a lo que específicamente pues se llaman trastornos de personalidad. Claro. Y estos trastornos de personalidad son los que más problemas manifiestan en la vida de relación, en la interacción que todos tenemos. Sí, exacto. Fíjese que lo que estábamos hablando ahorita, antes de iniciar el programa, yo estaba viendo en otras latitudes, por ejemplo en Latinoamérica, Europa, pues Estados Unidos, el sistema de salud pública tienen en sus estructuras organizativas y operacionales unidades de psiquiatría, de psicología, de prevención, para todo este tema que usted mencionó, doctor. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Usted como experto en estas áreas que ha visto pues mucho de cómo ha evolucionado el sistema de salud guatemalteco, ¿realmente existe institucionalidad pública para abordar el tema de salud? No, no existe. Ok. Por supuesto que no existe. Explíquenos, ¿qué cree usted que es la razón por la cual no existe? Porque realmente todos dicen, ay no hombre, es que como dicen muchos ahora, la generación de cristal. Digamos, por ejemplo, alguien le dice un chiste a alguien de burla o en medio bullying y ya la gente entra en crisis y hasta se paran suicidando y que si les toman una foto se sienten afectados. Antes te demandan. Ah, no, por supuesto, ¿verdad? Ahí sí están bien centrados. Pero, por ejemplo, lo que le estaba hablando de esto, por ejemplo, en otras latitudes del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, hay líneas de crisis. Yo sé que aquí también hay algunas, pero no sé qué tan efectivas sean. Por ejemplo, si ya uno tiene algún problema, pues uno se acerca a alguien y ya el mismo sistema de salud empieza a absorberlo a uno y llevarlo a donde debe de ser. En el caso de Guatemala, pues usted ya nos dijo que no, pero ¿por qué es esto? Mira, Luis Alberto, yo pienso y afortunadamente he tenido muchas experiencias de ver cómo se desenvuelve la vida en otros países. Y si bien es cierto la cobertura social, la cobertura y la asistencia clínica, médica, preventiva para toda la población es muy buena en otras latitudes, no deja de tener sus falencias, por supuesto, ¿verdad? Claro. Porque como seres humanos todos somos capaces de fallar, pero hay dos elementos que sí han estado y si seguimos así van a continuar siendo lo mismo en Guatemala, que es lo que verdaderamente nos importa, ¿verdad? Uno puede conocer un montón de países, pero lo que nos importa es Guatemala.
Claro. Porque aquí vivimos, esta es nuestra patria, esta es nuestra tierra. Así es. Y entonces, la educación, que es un tema abandonado, maltratado, insultado, manipulado, abusado, corrompido, lo que querrás, ¿verdad? Es un tema que no se ha sabido llevar adecuadamente. Aquí, por supuesto, nos vamos a meter al tema político. Por supuesto. Que es un tema que yo siempre trato de evitar porque, no porque le tenga miedo, sino porque simple y sencillamente no se arregla. Y no se arregla porque hay una serie de elementos que no vienen al caso en este momento, de intereses de distinta calidad, de distinto tipo, que limitan e impiden que con los recursos que se tiene se actúe adecuadamente de una forma preventiva para educar mejor a la población. Claro. Y se da una educación tergiversada, una educación torcida, una educación acomodaticia a los propósitos políticos que tiene el partido que esté en el poder. Claro. ¿Verdad? No vamos a entrar mucho en esto, pero no se da la educación adecuada y esto limita las posibilidades del desarrollo neurológico, emocional, psicológico, mental y conductual de los seres humanos. Claro, ¿no? Y si recuerdan ustedes, televidentes, en un programa anterior hablamos un poco profundamente acerca de la seguridad alimentaria. Y yo recuerdo a algún personaje que en alguna ocasión me dijo, mira, ¿cómo querés mandar a los niños a estudiar si desde su casa vienen sin comer? O sea, ya el esfuerzo que ellos van a hacer de estudiar, vamos a hablarlo del sector público, ¿verdad? Y familias que son de clase media, media baja o baja, en extrema pobreza, pues bueno, mandan a los niños a estudiar con hambre. Cuando llegan a estudiar, los maestros podrán saber, pero no tienen pizarrones, no tienen aulas, las escuelas están mal hechas. Después entramos en lo que usted habla, que creo yo que es una parte interesante de todo este tema de la crisis de la salud mental en Guatemala, que es la educación que estamos recibiendo. Obviamente, pues su persona es mayor que yo, pues yo tengo otra edad y crecimos en diferentes tiempos. Claro. ¿Verdad? Y los fenómenos pues de esto pues siempre han existido. Pero, por ejemplo, entiendo que usted está de acuerdo en que el abordaje de la salud mental esté en la educación, ya sea pública y privada. Cuando yo estuve en el colegio, por ejemplo, pues habían algunos orientadores y si a uno lo miraba pues mal portado, muy violento, porque uno molestaba a alguien, ¿no? El famoso bullying de ahora, o si uno no hacía sus tareas y todos estos temas, pues había cómo irlo orientando a uno. En su tiempo pues ha haber sido también de otra forma, también esa misma línea. Ahora pues como usted dice, ya decirle algo a los jóvenes o a los niños y a los jóvenes, que son los que más están sufriendo de estas enfermedades mentales, primero es un pleito, pero realmente si no lo contenemos, vamos a tener adultos enfermos. Sí, por supuesto. Entonces, ahí veo yo también que hay una asimetría, ¿verdad? Y este es el próximo punto al que yo me quiero referir. Okay. No sé si lo tenías contemplado dentro de tus, de tus preguntas, pero es inherente. Es Correcto. inherente porque hay un elemento que dentro del contexto educacional, y uno lo ve con los pacientes, yo pues me dedico más que todo a la psicoterapia familiar y a la psicoterapia conyugal y a las crisis existenciales y al tema psicosomático, que es lo derivado de todas las frustraciones, de todas las cóleras, penas, angustias, tristezas, ansiedades no tratadas, depresiones no contempladas adecuadamente, la incapacidad de conseguir asistencia, que derivan, por supuesto, en muchos, con mala educación y falta de atención, derivan en muchos intentos de suicidio. Ahí tenemos un grave problema. Claro. Porque hoy el contexto del ser ansioso es hasta un distintivo, como quien dice, mire, yo soy ansioso. A mí me diagnosticaron como un paciente ansioso. Y entonces yo soy especial, yo necesito cierto tratamiento y como no consiguen el tratamiento adecuadamente en el sistema público,
y el sistema privado, pues sabemos que requiere de inversión. Por supuesto. Lo cual no tiene absolutamente nada de negativo ni de malo, Es normal. sino que cada uno se gana la vida como está preparado profesionalmente para hacerlo. Ahí es donde empieza una de las génesis de los constantes intentos de suicidio. Y cualquier paciente le dice a uno, pues fíjese doctor que yo he intentado suicidarme 3 veces. La pregunta consecuente ahí es, ¿y por qué no te has suicidado? Porque, bueno, no me he atrevido, porque realmente lo he pensado, y no es esa la intención. Pero el contexto en el que socialmente se mueven las personas, que significa un proceso de frustración, sí lleva a las personas a pensar en esto. Y lleva, por supuesto, a otro tipo de manifestaciones que dentro del contexto de lo que yo les mencionaba, de los trastornos de personalidad, pues hay una serie de acciones que se manifiestan todos los días en la calle, pero uno ya no le pone atención, claro, porque ya se acostumbró. Solo aquellos casos extremos en los que la gente se baja, se quita la ropa, se baja del carro y se pone a gritar a media calle, y esos casos esporádicos que hemos visto, pero o gente que no respeta absolutamente la vida de los demás y les tira el carro, la moto, etcétera, etcétera, encima. Pero este tipo de cosas no son tan frecuentes. Los trastornos de personalidad son quizá el mayor problema que tenemos en la sociedad guatemalteca en cuanto a la falta de salud mental, emocional, psicológica. Claro, sí. No, y digamos, por ejemplo, también ahorita usted mencionaba algo bien interesante. Por ejemplo, esos detonantes, los detonantes que tenemos en nuestro diario vivir, eso también van afectando a, bueno, no solo a los jóvenes, a los niños, sino jóvenes adultos, ya adultos, ancianos, pero también esto es parte, no sé doctor si usted lo puede ver también de esa misma forma. Por ejemplo, el consumo que nosotros tenemos ahora en esta era digital, los contenidos que nosotros tenemos en TikTok, en Twitter, en Facebook, en todas esas plataformas, o digamos el acceso a cierta información. Yo considero que la línea de educación que nosotros tuvimos se ha perdido a como está ahora. Ahora, por ejemplo, dicen busquen algo y uno lo googlea y ya lo saca y ya estuvo. Antes uno tenía que ir a una biblioteca, buscar el libro, sacar el resumen o imprimir y todo este rollo. Está bien, hay que avanzar. Pero también nos encontramos con mucha información que puede pervertir a la mente. O la puede manipular, o que no es verídica. Entonces, digamos, los jóvenes o los niños que están en consumo, que son como esponjas, absorbiendo todo lo que ven y todo lo que consumen en las tablets, en los teléfonos, en la televisión, todo eso también puede desencadenar en ciertos comportamientos. Bueno, aquí acabas de mencionar algo que es muy interesante, Luis Alberto, y es que voy a tocar un tema que aparentemente no tiene nada que ver. Pero Guatemala, desde hace muchos años, por su forma de vida y por todo el proceso antropológico que hemos tenido en nuestra historia, muchas personas le dicen a uno siempre, entre paréntesis, no, pero es que vos tenés que ser positivo, no te tenés que fijar en lo que ya pasó y en lo que es negativo. Pero uno no puede reenfocarse en algo positivo si uno no conoce lo negativo que ha sucedido en la historia del país. Por supuesto. ¿Qué pasó después del famoso conflicto armado interno? Nadie se preocupó de la atención psicológica, emocional y mental a la población que había sido, pues, víctima directa, indirecta, partícipe voluntariamente o no, de todos los eventos que se dieron en esos años. Claro. Y esto que se conoce como el síndrome de estrés postraumático genera una falta de cohesión social. Y ustedes, queridos televidentes, se pueden dar cuenta de lo que es ese contexto de la falta de cohesión social. A nadie le importa realmente lo que le pasa a los demás. A nadie. Mientras yo esté bien, que los demás miren cómo salen adelante.
Esto, si bien es cierto, también es una parte inherente a la naturaleza humana, porque cuando uno ve películas de los años 40, 50, se da cuenta de que la maldad y todo esto está implícito en el comportamiento de las personas. Pero como lo que nos importa nuevamente es nuestra Guatemala, aquí es donde se hace presente el tema. ¿Quién se ha preocupado de ayudar a solucionar el dolor, la depresión, la angustia, todos los trastornos que se somatizaron como producto de esa tristeza, de ese dolor, de ese luto no resuelto, indistintamente del lado que lo estemos platicando, indiferentemente si es de esta facción, si es de la otra, si es de este sector, si es de este otro, no importa. Pero nadie se preocupó de eso nunca. Nadie. Sí, y nos hemos vuelto una sociedad bien introvertida, como esa cultura de silencio, ¿verdad? Rabiosa. Sí, exacto. Rencorosa y resentida. Y por supuesto envidiosa, ¿verdad? Porque esto es otro de los temas que parecieran no tener alguna relación con el concepto de la salud mental per se, pero que sí inciden en el comportamiento de las personas y en esta vida de relación que tenemos. Cuando tenemos envidia del vecino, cuando tenemos rencor porque alguien tiene algo que yo no tengo, porque alguien logró ser algo que yo no pude ser, todo esto genera una manifestación aumentada de todos estos rasgos de personalidad que pueden catalogarse ya en cierto límite cuando ocasionan un daño a los demás o un conflicto a los demás, ya se clasifican como un trastorno de personalidad. Y aquí quiero aprovechar algo, Luis Alberto, y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo tengo la oportunidad de compartir con alumnos en 2 universidades y pues siempre les cuento lo mismo, ¿verdad? Yo considero que el mayor trastorno de personalidad que padecemos en Guatemala es el trastorno antisocial. Totalmente. Y obviamente se puede llegar a través del trastorno antisocial, que tiene otros rasgos ahí, lo paranoide, lo obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera. Se puede llegar a la psicopatía, que es como quien dice lo más alto del trastorno antisocial, ¿verdad? Claro. Y ahí pues no nos cuesta mucho deducir que va a haber una serie de acciones violentas en contra de los demás. Sí, y cabal lo que usted dice, doctor, es cierto, porque digamos, seguimos con lo que yo le comentaba, por ejemplo, mandar a un joven o a un niño que no está alimentado con los consumos calóricos que deberían de necesitar, van a estudiar con una educación deficiente, pero a la vez al no estar bien educados también y a la falta de alimentación provoca que también entren al sistema de salud porque están enfermos. Entonces, por ejemplo, y así queremos que después queremos que sí vayan a trabajar. Y muchas veces si la formación no está bien fortalecida, entonces muchas veces la gente agarra el camino tal vez de la delincuencia, ¿verdad? Yo estaba haciendo el análisis que próximamente vamos a hacer un programa sobre esto, sobre la inversión pública social. Entonces ahí entra, por ejemplo, la seguridad alimentaria, salud pública, la educación pública, agricultura. Entonces, pero digamos, también la prevención del delito, por ejemplo, desde el área de seguridad. Pero nosotros no vemos exactamente, por ejemplo, quién cuida la salud mental del ciudadano guatemalteco. No hay. Aquí nosotros solo vemos el lugar bonito que decía nuestra ex vicepresidenta, el Federico Mora, pero realmente yo traté de hacer alguna búsqueda ahí que no es un lugar bonito realmente porque es una situación compleja, no es fácil trabajar y usted lo va a saber mejor que yo, estar con una persona que tiene problemas mentales. Vamos a ir al corte comercial, doctor, claro que sí. En un minuto aproximadamente, pero quiero dejarle en el tintero qué tan importante es o cuál es el grupo poblacional que tiene más problemas de salud mental. Okay. Venimos del corte comercial, esto es Factor Seguridad. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT.
March Reyes busca promover el diálogo desde la visión única y valiosa de distintas generaciones en torno al presente del país, con un programa fresco y dinámico donde se discuten temas de actualidad con el objetivo de lograr la colaboración intergeneracional que nos permitirá aprender de la experiencia y las nuevas ideas para enfrentarnos a los desafíos actuales y podamos construir una Guatemala libre y próspera, todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas, solo por TVGT. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado. Miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Hola, ¿qué estoy haciendo? Y básicamente esperando que termine el año y si es posible el mundo también. Una propuesta de trabajo, acepto, dale, sí, contá conmigo. Sí, no importa que no sé de qué se trata. Con tal de que no haya un muchacho de Izabal y un burro. Ah, sí tengo que ir a Izabal. Pero el burro por lo menos lo puedo elegir yo, ¿cierto? Solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Muy buenas noches, Guatemala. Bienvenidos de nuevo a Factor Seguridad en este segundo segmento del programa de salud mental y su impacto en la sociedad guatemalteca. Estamos con el doctor Oscar Quinteros, que es un especialista y que ha colaborado mucho en temas de perfiles emocionales, conductuales, y estábamos hablando fuera de cámara acerca de ciertos fenómenos que hemos visto a lo largo de nuestras vidas,
que nos reíamos también, pero realmente es un tema que es delicado. Por ejemplo, yo estuve investigando un poquito de esto porque realmente pues, mi profesión no es no ser médico, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni es, mi expertise es este. Pero, por ejemplo, yo le comentaba al doctor que en Argentina ahorita hay una lucha frontal sobre el tema de la lucha cultural, pero también está el tema de recuperar la salud mental del ciudadano argentino. Entonces, yo le comentaba a él fuera de cámaras que, por ejemplo, hay colectivos, que aquí también en Guatemala hay colectivos, pero allá es otro tema, que yo no por lo menos aquí todavía no lo he visto y espero no verlo. Y es, por ejemplo, que viene un tipo y llama a un youtuber o a alguien que tiene un podcast y le dice, mira, yo estoy enojado con vos. Y le dice, ¿por qué? Porque, mira, vos me faltas el respeto y afectas mi identidad. Bueno, pero ¿y cuál es tu tema? Pues yo no te conozco. Es que yo me autodenomino un caballo. Y viene otro que le dice, mira, yo me considero un perro siberiano. Y entonces te dice uno, pero ¿y esto qué es? ¿Ah? Entonces, pero también le decía al doctor que mucha de esa gente que está ahí, por lo menos en esa latitud del mundo, que es Argentina, la mayoría del denominador común es que son desempleados y que están vinculados a temas de consumo de drogas y que no logran ellos encajar a la sociedad, y que también es lo que decía el doctor, esas frustraciones y todo esto. Entonces ellos chocan con su realidad y entonces dicen, bueno, vamos a generar algo alternativo. Entonces me voy a autopercibir caballo o perro siberiano o como hay uno en Inglaterra que se percibe como una niña de 5 años. Y entonces eso es salud mental o es falta de salud mental. Es falta de salud mental. Entonces aquí en Guatemala también ya van creciendo los colectivos donde dicen, bueno, yo me autopercibo como no binario, que no sé ni qué es, o asexual, y entonces están los transvestis y los transexuales y los bisexuales y los homosexuales y las lesbianas y todas esas cuestiones, y los que aman a los árboles, y bueno, en fin, se vuelve un tema que usted me estaba comentando que era la palabra, digamos, por ejemplo, si no hay una crianza responsable desde el hogar, entonces, más el consumo terrible que hay en las redes sociales, que es lo que usted comentaba, doctor, por ejemplo, si los padres no logran fortalecer principios, valores, comportamientos, costumbres, responsabilidades, entonces cuando el joven sale de esos hogares y va a trabajar o a intentar trabajar o a ser parte de cualquier estrato de la sociedad, ahí es donde hay el choque. ¿Comentaba usted esto? Cuéntenos. Sí, yo aquí creo que es muy interesante, o nos va a resultar muy interesante entender que dentro de todo esta vorágine que hemos vivido durante los últimos 50 años, yo tengo 70 años, y pues he visto un montón de cambios, le decía a Luis Alberto, he visto generaciones muy distintas. De hecho, pues, mis hijas, que ya no son tan nenas, ¿verdad? Ya no son tan niñas, ya son mujeres jóvenes. Todavía una de ellas me decía el otro día, mira papá, nosotros crecimos sin la necesidad de tener el teléfono en la mano desde que nacimos. Esto ya es un hándicap para cualquier persona, ¿verdad? Claro. Porque hoy no se concibe un niño que se eduque sin tener una tablet, sin tener un teléfono, claro, una computadora, etcétera, etcétera. Pero ese no es el tema. El tema es que en medio de todo este desorden que hemos estado considerando, de todo este abandono al contexto de la salud mental equilibrada, que no necesariamente significa ser feliz todo el tiempo y andarse riendo, sino saber enfrentar todas las circunstancias de la vida y encontrar la mejor solución. Esa es la mejor definición breve que podemos dar de salud emocional y de control del estrés o utilizar adecuadamente la energía de la vida, que es el estrés, ¿verdad? Hay una gran disfuncionalidad familiar. Y esta disfuncionalidad familiar tiene un enorme pecado implícito. Genera ausencia, dolor, falta, lesiones en lo que es el tema de la autoestima. Y un niño que crece con una autoestima lesionada, lastimada, ausente, herida,
va a ser un adulto o va a ser un adolescente que va a empezar a generar trastornos de comportamiento. Y entonces ahí tenemos, pues no es necesario que profundicemos mucho en esto, pero los adolescentes que son más proclives a hacerse parte de grupos ilícitos, de bandas organizadas, de maras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora imagínense ustedes lo que es crecer en un hogar donde encima de que los padres están separados, los hijos reconocen que ambos por su lado son promiscuos y que no les ponen atención y que la mamá, en lugar de trabajar para darle de comer, gana dinero para tatuarse y para ir a party todas las noches. Imagínense ustedes lo que esto significa. Miren, yo pues como ustedes no los conocen, nadie de nosotros los conocemos públicamente, pero yo he tenido pacientes femeninas que han sido violadas por el abuelo, por el tío, por el primo, y que han tenido una niñez y una adolescencia, pero terrible. ¿Cómo no va a tener un intento de suicidio una mujercita que haya crecido en esas condiciones? Y hombres, por supuesto, hombres que han sido también violados desde niños. Y entonces aquí no solo son las heridas de afecto, las heridas del alma o las heridas del espíritu, dependiendo de la escuela filosófica y psicoterapéutica a la que uno se refiera, pero estamos hablando de humillación, abandono, maltrato, abuso, violaciones de todo tipo. Entonces, todo este tipo de cosas genera una sociedad que está enferma. Claro, así está enferma per se. Y si a esto le añadimos un sistema social, público, gubernamental, que no sabe ordenar todos los recursos que tiene y darle a la población la oportunidad de crecer y vivir en un ambiente en donde la ética y el contexto moral que se refiere a las leyes está bien estructurado, ¿qué podemos esperar de esta población? Claro. No, y fíjese, Doc, que mire que estamos así en sintonía de este tema. Porque cada una de las siguientes preguntas que se la hago a todos mis entrevistados, a los expertos que como usted pues nos dan su tiempo y su experiencia acá, en el tema del andamiaje legal, en el tema de salud. Yo hablaba con alguna persona aquí en Guatemala, un médico, decía, bueno, hay una ley de discapacidad, pero por ejemplo, temas como por ejemplo la esquizofrenia o el autismo, pues que no son enfermedades, sino son pues con otras condiciones. Trastornos mentales. Trastornos, ¿verdad? Ahí estamos hablando de psicopatología, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, pero hablábamos, por ejemplo, de que hay leyes de discapacidad, pero hay ciertos segmentos entre todos los trastornos mentales o ciertas situaciones de salud mental que no están abordadas en la norma, en la ley, en los reglamentos, en los códigos. Entonces, en su experiencia, y como usted cuenta y comenta, ha estado en otras partes del mundo, por ejemplo, el andamiaje legal actual de Guatemala para el abordaje real e integral de la salud mental en Guatemala, ¿es óptimo o no es óptimo? Por ejemplo, alguien me hablaba, por ejemplo, en el tema de la seguridad vial, que se necesitan 2 o 3 leyes más para que esto pueda abordarse, pero cuando vemos un sistema de salud que en lo mínimo no puede atender a su ciudadano, por ejemplo, en una emergencia, ya me imagino yo querer que el sistema de salud público trate temas de salud mental, ¿ya? Entonces, primero empecemos con el marco legal. El marco legal, ¿cómo usted lo ve? Y después, la respuesta institucional sobre el tema que estamos hablando. Pienso y me voy a atrever porque realmente esta no es mi área de dominio profesional, pero pienso que puede estar plagado de buenas intenciones que nunca se llevaron a cabo, que se quedaron solo literalmente en la intención, y por lo consiguiente, cuando llegan al sistema de atención clínica y médica,
se quedan súper cortos, a pesar de que yo conozco muchas personas que verdaderamente ponen su alma y su voluntad en atender a la gente, a los seres humanos como lo merecemos, ¿verdad? Personas que realmente son caritativas, son piadosas, son cordiales, son amables, a pesar de que no tienen todos los recursos disponibles en las instituciones en donde están trabajando, pero hacen lo posible por aliviar el dolor de los pacientes. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. Tenemos personas a las que no les importa realmente si lo que tienen enfrente es una persona o no. Los tratan exactamente igual a como tratan a un mueble. Claro, así es. Y te lo digo porque yo lo he visto. Yo he estado ahí, no me lo han contado. Bueno, ese es uno de los temas. El otro tema es la indolencia a la que yo me refería. Y la indolencia implica el que si yo tengo 20 tazas de estas que mandó a hacer Luis Alberto para su programa, y me las regalaron, me las patrocinaron para regalárselas a las personas que ven el programa, y en lugar de hacerlo yo vengo y agarro 18 tazas y las guardo porque las quiero vender como un objeto promocional y las otras 2 las dejo solo para mí y para el invitado, ¿cómo se llama eso? Claro. Sí. Y pareciera ser corrupción simple, pareciera ser robo simple, pareciera ser un engaño, pareciera ser una estafa, pero no, es un trastorno emocional, psicológico y conductual que no me permite tener una vida de relación normal, bondadosa, generosa, adecuada, que permita que todos tengamos las mismas oportunidades de vida y que nos permita crecer como una nación verdaderamente valiosa. Y encima de todo se está volviendo ya parte como de la costumbre, ¿no? Ah, por supuesto que ya es una costumbre. Por supuesto que ya lo es. Nos estamos saliendo un poquito del tema aparentemente del contexto psicopatológico, pero son temas que inherentemente van asociados a esto. Es que todo va relacionado, es lo que estábamos hablando, por ejemplo, fuera de cámaras, que por ejemplo el mismo salubrista o el catedrático, el del magisterio, los agentes de la policía, las tropas, todo esto, que son los que están más cercanos a la población por sus áreas de trabajo, considero que deberían de ser los primeros que deberían de ser evaluados a nivel de su salud mental. ¿Por qué? Porque entonces ahí es cuando, hagamos los chistes, pues, pero por ejemplo, dicen, nos topamos con la enfermera del IX y tal vez estamos en un banco, porque digamos uno llega al IX y ellos están descompuestos, están enojados, están frustrados, lo que usted hablaba, porque digamos, o sea, tienen que atender gente, pero ellos a la vez están mal. Pero entonces, por ejemplo, miramos también ahorita, analizando el presupuesto para el 2025, que van a haber incrementos salariales, por ejemplo, para la policía, para los salubristas, para los del magisterio, pero realmente a nivel de su infraestructura, cada uno, por ejemplo, la policía con su armamento, patrullas, uniformes, los hospitales con medicinas, infraestructura en salud, o sea, centros de salud, hospitales, equipo, las escuelas con pizarrones, con lapiceros, con útiles, con pupitres, etcétera, todo esto está malo. Entonces, ¿cómo queremos que los que operan estos sistemas estén bien si no tienen las herramientas necesarias, verdad? Entonces ahí es donde entra el tema de digamos, la razón por la cual yo quise hacer este programa de inicio del 2025, porque lo hemos dejado como a un lado, el tema de la salud mental. Por ejemplo, en algún momento recibí un curso de género y cohesión social, y por ejemplo hablaban que en los sistemas de salud de pública de Latinoamérica hay unidades que tratan el cáncer de mama para las mujeres, que es una de las primeras causas de muerte de las damas. Pero la primera causa de muerte para los hombres es la muerte violenta en Latinoamérica, pero la segunda es el cáncer de próstata. Y cuando vemos en los sistemas de salud pública de toda Latinoamérica, no hay unidades que traten el tema del cáncer de próstata. Entonces se habla de igualdades y de cohesión,
pero digamos hay ciertas cosas que no las tenemos, ¿verdad? Sí, en este tema de la fisio y psicopatología hay muchas facetas, ¿verdad? Hay muchas formas de enfocarlo, porque uno de los gravísimos problemas son los temas cardiovasculares. No solo los infartos cardíacos, sino los infartos cerebrales o las hemorragias cerebrales, lo que se llama ictus. Ahora se usa mucho la palabra ictus, que se usa más en Europa, pero que se ha transferido a Latinoamérica, más conocido para nosotros como un derrame cerebral, ¿verdad? ¿De dónde se derivan esencialmente este tipo de patologías? No es que sea solo la alimentación ni la falta de ejercicio. Hay mucho contenido emocional y psicológico, hay mucha angustia, hay mucho estrés negativo, lo que se llama el distrés, ocasionado porque no se tiene trabajo, porque no se pueden pagar las deudas, porque las infidelidades son múltiples, porque hay abuso, que son uno de los escapes, las dependencias y lo que antes se conocía como adicciones, que ahora se conoce como dependencias y abuso de sustancias, pues son escapes nada más a estas situaciones que la persona no tiene o no ha desarrollado el carácter suficiente como para enfrentarlas adecuadamente, y además de un proceso depresivo o de un proceso ansioso, pues tiene que ver cómo sale de esta situación. Y entonces ahí está el alcohol, ahí están las drogas, ahí está la violencia. Los medicamentos prescritos, ¿verdad? El abuso de medicamentos prescritos conseguidos sin receta, ¿verdad? Claro. Como padres de familia, doctor, ¿qué podemos nosotros en este programa tratamos nosotros siempre de hablar acerca de la educación, tratar de educar a nuestros televidentes, que se informen? Usted como padre de familia y que ahorita viene un ciclo escolar, ya pasamos ciclos escolares post pandemia, que también afectó mucho a la salud mental de mucha gente. No toda la gente estuvo preparada para estar encerrada y eso generó un gran daño en la gente. Pero digamos, para los padres de familia que sus hijos van a los colegios, que van a las universidades, ¿qué recomendaciones pueden tener ellos preventivamente para que estos futuros adultos que van a dirigir el país pues estén de una forma bien? O sea, ya vimos que el sector público pues es complicado, tiene muchas falencias, pero digamos en lo privado, que es creo yo que el ala que está más fortalecida, ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos unas recomendaciones básicas acerca de este tema. Aunque esto es bastante válido lo que estás mencionando ahorita, Luis Alberto. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo que el equilibrio de la vida estaba alrededor del amor, el espíritu, el trabajo, la responsabilidad y la salud? No quiero sonar cursi con esto, pero si algo es un buen regalo para los hijos, para el crecimiento de los hijos, para el futuro de la nación, para el futuro de nuestra amada Guatemala, para el futuro de este país, es el amor. El amor, y no lo estoy diciendo únicamente en el sentido de, ay, el amor, y ay, qué dulce. No, lo estoy diciendo en el actuar con sentido, en el actuar con valores, en el actuar con principios, en el actuar con ética. La ética es un tema que está solo de adorno en muchos lugares. Yo he tenido la fortuna de trabajar en 2 empresas muy grandes, en donde tuve la inmensa oportunidad, y me siento sumamente dichoso, de haber participado de la creación de los códigos de ética de estas 2 empresas. Y es increíble el cambio que esto genera y cómo de la empresa, de la organización, se traslada a todas las familias que forman parte de la organización. Miren, y no importa, ya sé que ustedes están pensando, ay, si se divorcian, ay, usted porque está casado, ay, usted porque no sabe lo que es estar divorciado.
Pero no importa ese estatus que uno pueda tener, ese estado de vida que uno pueda tener, ese estado civil. Uno puede estar divorciado, pero puede seguir amando adecuadamente y con respeto a sus hijos. Incluso tener una buena relación con la persona con la que por incompatibilidad de algún tipo no se pudo continuar viviendo juntos. Pero eso no quiere decir que se falte el respeto, que se abuse de su persona, que se le insulte constantemente, que se le golpee, que se violente. No. Y entonces el amor sigue siendo la fuerza más poderosa del universo, como lo decía don Albert Einstein. Y yo sí lo creo a pie juntillas, porque el amor es la energía de la vida. Y el estrés está constituido precisamente por esa energía que es la única emoción, el amor. Ahora, como todo en el universo, es dual. Y el amor tiene un polo opuesto, que es el miedo. Pero vivir en el miedo es lo que nos ocasiona un montón de conflictos de comportamiento, no de enfermedad mental, de comportamiento. Entonces, yo creo que educar a los hijos con amor, a pesar de todos los cambios que pueda uno experimentar en la vida y de afrontar una serie de circunstancias que no son siempre las mejores, y aunque uno tenga que vivir separado de la esposa y la esposa del esposo, crear a los hijos con un verdadero sentimiento de amor, con bondad, con caridad, con misericordia, si ustedes lo quieren ver de esta forma, y dándole los mejores ejemplos, es lo mejor que uno puede hacer. Esta es una parte muy importante en el contexto de la salud emocional, psicológica, mental y conductual. No, y realmente, doctor, ya vamos a concluir el programa, pero yo siempre he dicho que la base fundamental de todos estos temas es como lo que cuando uno va en un avión, que la primera recomendación que le dicen a uno es: póngase usted primero la mascarilla para ayudar después al otro. Entonces, creo que esto es igual. O sea, nosotros aquí, si vamos a abordar el tema de salud con nuestros jóvenes, con nuestros niños, de salud mental y pues sus conexos, es importante que primero estemos nosotros también bien, ¿verdad? Porque no podemos pretender ayudar si nosotros estamos mal. Y aquí hay algo, Luis Alberto, que es muy importante. No es una vergüenza estar deprimido, no es una vergüenza sufrir ansiedad, no es una vergüenza tener un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo o ser, perfeccionista, por ejemplo, ¿verdad? Les estoy poniendo los temas más sutiles, más suaves, porque ya ser una persona francamente paranoide y una persona narcisista que disminuye la calidad de vida de los demás y que ve a los demás como que no valen la pena, o vivir engañado uno mismo, engañándose a sí mismo, esos ya son otros temas, pero sufrir una depresión, sufrir una ansiedad y tener este tipo de trastornos que son pues parte de las crisis existenciales que todos vamos a afrontar en un determinado momento, se pueden limitar bastante llevando una vida sana, haciendo ejercicio, comiendo bien, pero teniendo sobre todo este pensamiento de que todo lo que hemos estado platicando hoy tan ligeramente, porque realmente este es un tema muy profundo. Querer entender la salud mental y la ausencia de la salud mental es como querer entender la vida misma. Y esto no es tan fácil, ¿verdad? Es uno de los misterios de la vida. Así que no tengan vergüenza, busquen ayuda, si la necesitan, búsquenla. No pasa nada, absolutamente nada con pedir ayuda. Pues bien, doctor, le agradezco mucho su atención. Este fue el primer episodio de Factor Seguridad en el año 2025. Buenas noches, Guatemala. Mi nombre fue Luis Alberto Lima. Volveremos la próxima semana con un nuevo episodio. Muchas gracias.